Estar sobre nuestros pies, amados hermanos, para orar y presentarnos al Señor en esta mañana, ahora para recibir la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no es palabra de hombres, y nuestra mente y nuestro corazón deben estar preparados para recibir esta palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo precioso de la alabanza, señores, para honrar tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ahora te pido que tu palabra corra en medio nuestro. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, qué necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida para servirte en forma que te agrade. Así es que habla a cada hermano, a cada vida. Si alguien no te conoce como Salvador, concede hoy la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios prepara al pueblo para la tierra prometida. Yo te dejé una botellita de agua, no sé si está ahí atrás. Esta es la mía. Pero no tiene mi nombre. Era una que estaba usando. No quiero gastar agua indebidamente. Esta es la mía, sí. Dios prepara al pueblo para la tierra prometida. Vamos a hablar exactamente de eso. Y la razón es que antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, solo hubo 3 Pascuas. La primera Pascua cuando salieron de Egipto. La segunda Pascua cuando llegaron al desierto y entrarían a la tierra prometida. La tercera Pascua, 40 años después, cuando el pueblo no entró en la segunda Pascua, a la tierra prometida. Y por su incredulidad Dios castiga al pueblo y lo envía al desierto. Pero ahora, antes de entrar a la tierra prometida, va a ocurrir la tercera Pascua. Vamos a hablar hoy de esa preparación que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entró o iba a entrar a la tierra prometida. El punto importante es que estaban en Gilgal. Ahora, toda esa nación era una nación nueva, en el sentido de que todos sus padres incrédulos habían quedado postrados en el desierto y todos habían muerto. Y ahora la generación, los hijos de la generación primera que muere, son los que están para entrar a la tierra prometida. Pero todos esos que estaban para entrar a la tierra prometida, absolutamente todos eran incircuncisos. Todos había que prepararlos para entrar a la tierra prometida. Es decir, todos había que prepararlos para vivir la vida, en términos nuestros, la vida en comunión con Dios. Saldrían del desierto y entrarían al lugar de la promesa. Y antes de empezar la conquista, Dios comenzó a tratar con sus vidas y comenzó a prepararlos para la vida que habrían de tener. Ya no una vida en un desierto, sino una vida donde habían ciudades que conquistar, donde había casas que construir y había que permanecer en una relación que va a ser diferente. ¿Por qué diferente? Porque mientras Dios estuvo con el pueblo en el desierto, la forma de trato fue completamente diferente a la forma de trato que habría en la tierra prometida. Es decir, el pueblo va a tener una transición de un tiempo de inmadurez espiritual para entrar a un terreno donde debían tener madurez espiritual para enfrentar las tentaciones y el manejo de las bendiciones en la tierra prometida. Así que vamos a hablar de esa preparación del pueblo, de esa nueva vida en Canaán, que es tipológico de la preparación que nosotros debemos tener una vez hemos conocido al Señor y vamos a caminar en obediencia en el tiempo del peregrinaje que es nuestra vida. Antes que nada, una reunión en Gilgal, en Josué,
capítulo 4, 19. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. El pueblo se va a preparar, o más bien Dios va a preparar al pueblo para que entren y conquisten la tierra prometida. Ahora, cuando el pueblo pasó y entra al pueblo a la tierra prometida, o va a comenzar a entrar a la tierra prometida, cuando estaban al este del Jordán, el río se abrió. Y ellos pasaron todos en seco. Dios lo repite en una forma diferente. Cuando el pueblo salió de Egipto, el mar rojo se abrió. Ahora, cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, el río Jordán se abrió. Y allí tomaron unas piedras del río, del centro del río. Y entonces cuando llegan a Gilgal, Josué edifica con esas piedras un monumento. Simplemente un recordatorio. Algo que sirviera de testimonio y que sirviera de marca en la mente y el corazón del pueblo. Gilgal significa una rueda, significa un círculo de piedras o algo que rueda. Y en Gilgal ocurrieron muchas cosas. Desde allí Josué iba a comenzar a conquistar. Pero la misma palabra, rodar, o más bien rueda, una de las características de la rueda es que usted siempre vuelve al mismo punto. Así que Gilgal se convierte en un lugar de retorno, en un lugar de recuerdo, en un lugar de repaso. En nuestra vida cristiana nos parece que hay momentos en que tenemos que volver y retornar al principio, a un lugar de encuentro. Por eso Josué enviaba al pueblo y volvía a Gilgal. Pero además Dios en ese lugar quería enseñarle lo necesario, el proceso que necesitaban para entrar a la tierra prometida. En Josué capítulo 2, verso 9, cuando tratan con Rahab, ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Antes de que ellos entraran, ya Dios había mostrado su poderío ante aquellos incrédulos. Y saben, Dios no necesita ayuda, Dios no necesita publicidad para que reconozcamos su poder, su gracia, que es inmenso. En estos días, en California, un estado donde hay muchos inconversos y donde hay muchas filosofías, donde domina el escenario, la televisión, el cine, los artistas. Alguien comentó y observó que durante una de estas premiaciones de Hollywood, mientras se daban las premiaciones, absolutamente nadie dio gracias a Dios. Ni una sola persona de los que recibían sus premios en la cinematografía, ni una sola persona dio gracias a Dios. Como que Dios no nos hace falta, como que Dios ya no importa. Pero tristemente, no sé si un gran llamado de atención en este tiempo horrible de fuego, de incendios,
más de 26 personas muertas, más de 10,000 casas perdidas. En esa temporada, mucha gente decía, Dios, ayúdame. Dios, sálvame. Dios, ten misericordia de mí. En otras palabras, el orgullo humano de pensar que Dios no hace falta cae ante la necesidad de que hay momentos en nuestra vida que solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede liberarnos. Porque Dios no necesita que le ayuden. Dios es Dios. Y todos lo sabemos. Aún los que dicen que no creen, lo saben. Aún los que se mofan, lo saben. Aún los que en su rebeldía y en su orgullo piensan que todo lo pueden, en el momento de necesidad y de peligro, la boca se abre para clamar a Dios. Así es que, asimismo, aquellas naciones que rodeaban a Israel sabían quién era Dios, habían oído sus hechos, sabían que tenía poder Dios, sabía que el pueblo de Israel andaba con el Dios que le daba la victoria. Porque el pueblo pagano, el pueblo impío, sabe que Dios es Dios. Gloria al Señor. Capítulo 5. Se preparan para la tierra prometida y cuando todos los reyes de los amorreos, dice la Biblia, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ya Dios estaba dando la victoria sin que ellos empezaran la pelea. Ya Dios estaba preparando al pueblo inconverso para la conquista que habría de ocurrir en su tierra por el poder de Dios. Pero antes de entrar a la batalla, antes de pasar a Jericó, antes de continuar, Dios empezó a organizar al pueblo. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La explicación está en los textos que siguen. Simplemente la explicación era que, como dije, el pueblo no estaba circuncidado. Nadie estaba circuncidado. Los que estaban circuncidados habían muerto por su incredulidad y quedaron en el desierto postrados. Pero los que iban a entrar no podían quebrantar el pacto con Dios. Los que iban a entrar no podían tener una ruta diferente a lo que Dios había establecido. Así es que hubo que circuncidarlos a todos. Porque en Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión fue una señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Una señal que era íntima, que nadie andaba desnudo. Por tanto, era una señal visible para quien la llevaba, que les recordaba al pueblo quiénes eran, quién era su Dios y de dónde Dios les había rescatado. Era una marca que señalaba la diferencia entre un pueblo convertido o entregado a Dios y un pueblo no convertido. Ahora, es importante que los creyentes sepan la importancia de que usted entienda quién es usted y que hay una marca en su vida de que le pertenece a Dios. Y lo haremos fácil. Bien,
Las personas que llevan marcas o señal de que pertenecen a algo o a alguien, lo hacen porque están orgullosos de identificarse con eso a lo que pertenecen. Por ejemplo, usaremos el ejemplo que podemos fácilmente identificar de los equipos de béisbol. Cuando hay competencias, las personas sacan su bandera. En el carro sacan un asunto por ahí por la ventana y hacen así. Y hagamos un repaso. ¿Cuáles son los colores de los equipos que en la capital más combaten? Azul. ¿Y cuál otro color? Bárbaro, bárbaro. Azul. ¿Y el otro? Pues no quieren. Cuánto orgullo, señores. ¿Cómo? Azul. Pero fíjense que las personas, cuando están con su equipo, tienen el orgullo de sacar el azul. La alegría de sacar el azul. Los otros, pues, tienen la alegría de sacar su otra bandera que nadie me quiere decir. Pero, al fin y al cabo, es el orgullo que les hace llevar su marca por la ventana, su marca. Y cuando República Dominicana está en una competencia internacional, pues los dominicanos pues se sientan con los dominicanos y sacan su gorra y gritan porque son dominicanos. Es su marca. Están orgullosos de lo que son. Quieren mostrarle al mundo lo que son. Pero ¿por qué los cristianos no sacamos nuestra marca? ¿Por qué los creyentes no llevamos nuestra Biblia? ¿Por qué los creyentes no mostramos lo que somos? ¿Por qué los creyentes con orgullo no sacamos la bandera del Evangelio? ¿Por qué no sentimos el orgullo de decir lo que somos y a quién le servimos y para qué vivimos? Ese es un problema espiritual tremendo. Porque mientras usted brinca y salta con la bandera azul, no brinca ni salta con la bandera de salvación que Dios le ha dado a usted. Necesitamos que nuestra marca de cristiano, que nuestra marca sea un orgullo para ti. Que nuestra marca, el inconverso lo vea y sepa quién tú eres. Porque es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Llevar las marcas del Señor Jesús no es vergüenza, es orgullo, es honor, es privilegio, es gloria. Que el mundo sepa a quién tú le perteneces debe ser para ti motivo de gozo, de orgullo, de alegría y de honra. Porque silencias tu oración en momentos de dar gracias. Porque ante el público no te atreves a decir, Dios me ha ayudado. Cuando recibes un premio, cuando recibes una promoción. Porque esa es la marca de que Cristo está en tu corazón. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Como cristianos, Nuevo Testamento, la Biblia enseña lo que es la circuncisión para nosotros. Colosenses capítulo 2 y verso 6, cuando el apóstol Pablo le habla a los creyentes, le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El pueblo pasó por el río, tipo del bautismo. El pueblo fue circuncidado. Nosotros hemos sido circuncidados cuando nos convertimos. No
con circuncisión hecha a mano, no es física. Es la circuncisión que hace el Espíritu Santo. Cuando echa de nuestras vidas el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados no en el Jordán, sino sepultados con Él, identificados con Él en el bautismo, en el cual fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que Dios nos enseña es que esta relación es una relación milagrosa, transformadora, donde Dios, la circuncisión de nuestro corazón, esto es, donde Dios quita la rebeldía, quita la ceguera espiritual, para que podamos servirle a un Dios vivo y verdadero. En otras palabras, ya no eres el hombre natural, sino eres un hombre espiritual. Y eso lo hace Dios. Algunas personas cuando vienen al Señor no tienen esa experiencia porque su arrepentimiento no ha sido honesto. No ha sido completo. Cuando nos damos al Señor de todo corazón, Dios, ¿qué conoce que no puedes obedecer sin su presencia y sin su poder? Dios te cambia. Te da nuevas actitudes. Te limpia la mente y el corazón. Y te da el poder para hacerlo mejor. Te da la gracia para en áreas que no podías obedecer, puedas obedecer y caminar en fidelidad ante Dios. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Su primera Pascua. El recuerdo de que la sangre del Cordero aleja el ángel de la muerte. Que la sangre del Cordero Pascual libertó al pueblo de la justa condenación por sus pecados. De que por la sangre del Cordero tenemos entrada a Dios. La Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo. Quiere decir que no debo olvidar no solo la marca de que soy de Cristo, sino recordar que Jesús es mi Señor y Salvador. Que Jesús fue inmolado por mis pecados. Que Jesús me libra de toda condenación. Que por Jesús soy justificado delante del Padre y el Padre me declara aceptable o muy amado en Jesús. No debo olvidarme que la vida mía la vivo por la gracia de Dios, que me ha hecho completo en Cristo. Y esa Pascua, ese recuerdo tiene que estar en mi mente y en mi corazón cada día de mi vida. Que por su gracia le conozco, soy salvo. Recordar que por esta Pascua Jesús se convierte en mi abogado. Y cuántas veces tropiezo en mi vida y vuelvo al Señor y confieso mi pecado. Mi abogado nunca falla y siempre termino libre de condenación. Esa Pascua debe hacer que tu corazón esté siempre agradecido y que no la olvides mientras vas caminando en esta vida. Esta Pascua es un recuerdo de lo que ha costado tu salvación. El Padre entregar al Hijo por ti. Ya es esa razón suficiente para adorarle. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Fue el día en que cesó el milagro del maná. Fue el día en que cesó esa intervención milagrosa, donde cada día Dios le enviaba alimento al pueblo.
Cada día el pueblo veía un milagro, maná. 40 años veía ese milagro, Dios supliendo. Pero cuando llegan a la tierra prometida, cuando el pueblo fue capaz de proveerse para sí mismo, Dios detuvo el maná. Y es que Dios no desperdicia milagros. Dios hace milagros cuando tiene que hacerlos. Pero cuando te ha dado la capacidad de caminar en obediencia, te ha dado la capacidad de orar y clamar y esperar en Él, entonces Dios espera que tú clames y le busques y le sirvas para Él darte lo necesario. La etapa del maná era una etapa de ¿cómo se dice? Infantil. ¿Por qué? Era una etapa inmadura. ¿Por qué? Porque el pueblo no hacía nada más que comer. Era un pueblo de guppies. ¿Sabe que el guppy come hasta que explota las peceras? No hacía mucho. Y uno pudiera pensar, pero ¿cómo que no sería más conveniente que se siguiera el maná en vez de uno trabajar? Dios no bendice al que no trabaja, al que no es diligente. En Edén tampoco había maná. En Edén tenía que fajarse Adán a trabajar la tierra. Dios no cría vagos. No quería que el pueblo se hiciera perezoso, sino que entrara en una nueva asociación de confianza en su persona. Enseñanza es que cuando Dios tiene que intervenir milagrosamente, porque no hay otra forma, Dios lo va a hacer. Pero cuando Dios te ha dado los medios para vivir, Dios espera que tú uses esos medios para vivir, que seas diligente y que te esfuerces. Cuando Dios tiene que hacer un milagro, muchas veces tú ni lo pides porque Dios interviene. Pero cuando Dios te ha dado, como dije, el instrumento de la oración, del ayuno, si Dios quiere que tú clames y quiere que tú busques. Y entonces Dios dará respuesta a la oración, porque es su voluntad. Y vivamos ahora de una manera diferente. El pueblo, cuando fuera a entrar a Canaán, dejaría de vivir esperando milagros o viendo milagros, pero aprenderían a vivir por fe, confiando en las promesas de Dios. Allá tendrían que conquistar, allá tendrían que vivir en fidelidad. Cuando nos convertimos, los primeros días es como cuando un niño nace. ¿Y qué hace un niño cuando nace? Bueno, solo llorar para que le den comida o para que lo protejan. No puede hacer nada por sí mismo. Todo se le hace. Se le envía maná, 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 maná. Pero llega un día en que es tiempo de caminar, es tiempo de andar por fe, es tiempo de luchar. Ese es el tiempo en que usted y yo vivimos, en el cual tenemos que aprender a caminar por fe, a confiar en el Señor, a ser fieles y a luchar en esta vida. Gloria al Señor. El maná se acabó, pero no la presencia de Dios. ¿Por qué? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vi un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es interesante la valentía de Josué, tenía más de 90 años. Pero cuando se encuentra a un guerrero con una espada en la mano, no salió huyendo a buscar ayuda, sino que se adelanta valientemente y
no solo valientemente, sino con la disposición de resolver. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuánta confianza en el Señor? ¿Cuánta paz en saber que Dios estaba con él? Debemos aprender a ser valientes en la vida, porque Dios está contigo. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, dice las Escrituras, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Se encontró con Jesús, se encontró con el Verbo preencarnado, y siendo igual a Dios, así como Moisés tuvo que quitarse su calzado, tuvo que Josué quitarse su calzado, que estaba delante de Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Así es que va a finalizar la preparación. La preparación finaliza con el testimonio para Josué de que delante de él estaba el que llevaba la espada y daba la victoria. Delante de él estaba el ángel de Jehová, que también era otra forma de hablar de la preencarnación de Jesús. Que delante de él Dios le garantizaba que pelearía por él. La vida cristiana, Jesús nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida cristiana, Jesús está delante de ti con su espada. La vida cristiana, no puedes olvidarte jamás que tú no estás solo, que tú no estás sola, que todo es posible, que Jesucristo nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Al final, no te olvides de lo que Dios te ha otorgado. No te olvides de la marca que tienes sobre tu vida. No te olvides de la Pascua que está en tu vida. Y no te olvides del Señor Jesucristo que está delante de ti para abrir camino. Para levantarte cuando no puedas. Para intervenir a favor tuyo. Porque todo lo podemos en Cristo. Si todo lo podemos en Cristo, haz tu parte. Haz tu parte. Te toca a ti caminar, dar testimonio, dar fruto, glorificar a Dios. En resumen, esfuérzate en la gracia. Tenemos en nuestros pies. Padre, gracias, porque más que el maná, eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por las cosas